Continuamos con Alberto Dallavía. Mi presentación fundamentalmente es como profesor universitario, donde nos conocimos, donde hemos creado el derecho constitucional. Y el derecho constitucional. Dejé el derecho constitucional para no decir siendo primero profesor universitario, porque es una importante impronta de cada persona, donde se siente cómodo. Y bueno, y el derecho constitucional, que es una pasión de Alberto, sobre lo que ha escrito muchísimo, sobre lo que ha trabajado muchísimo, de donde ha formado muchas generaciones. Además, Alberto es un camarista electoral nacional, que tiene una experiencia muy importante y que le ha tocado momentos bastante álgidos, digamos, en la política argentina, donde demuestra fundamentalmente en el sistema electoral algunas de las situaciones que tienen que intervenir obligadamente para poner en cauce algunas situaciones. Pero lo importante de hoy es que queremos hablar un poco de esta otra cuestión, a los 30 años de la reforma de 1994, los 30 años de las asignaturas pendientes y de la importancia que tuvo esta reforma constitucional, que a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que es todavía más importante reencontrarnos con la historia y con lo actual. Mi idea fundamentalmente, Alberto, es que comiences a esbozar algunas de las cuestiones que te parecen fundamentalmente de aquel comienzo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy lindo estar acá, en esta casa de las constituciones, y que a mí me trae muchos recuerdos. El último fue el primer debate presidencial en democracia hecho por ley, que lo hicimos acá en el 2019. Pero más aún la época de la convención, donde yo era asesor, y caminábamos estos pasillos. Eran tiempos todavía complejos, porque el Pacto de Olivos generaba tensión en la sociedad, había muchas cuestiones críticas. Acá había gobernadores que eran convencionales constituyentes, alguno como Duhalde, que se sentía excluido de la reelección porque Menem buscaba la suya. Estaban las críticas del radicalismo hacia Alfonsín porque había pactado con Menem. Todo eso formó parte de la política, de la parte. Yo digo siempre en las clases, el derecho constitucional es el punto de encuentro entre la política y lo jurídico. A partir de ahí empieza el derecho. Todo el derecho se tiene que adecuar a la Constitución. Pero ese momento fue muy político. A mí me gusta mostrar a los alumnos un video de la convención donde se ve a los entonces convencionales, Pierri, Kirchner, Reutemann, Alacino, Berongaray, Jaroslavsky, ahí discutiendo los pasillos. Están negociando, intercambiando posiciones. Pero a medida que pasó el tiempo, las cosas se van valorando. Fue una reforma hecha en democracia, que concluyó la transición. La transición empezó hace 40 años. Empezó con el juicio de las juntas. El año pasado nos acordamos mucho de eso. Y 10 años después viene la reforma constitucional, o sea, consolida jurídicamente el acuerdo político más importante de los últimos tiempos y uno de los más importantes de nuestra historia. Las reformas anteriores fueron todas muy chicas, esta es una reforma grande, importante, que mantiene el espíritu de la Constitución del 53, pero que le agrega la reforma del 94 y además consolida las anteriores, las 60, 66, 98, 57, o sea que es nuestra reforma constitucional. Y hoy la valoramos, acuerdo político, valoramos a los que estuvimos acá, hasta vimos el nivel de convivencia política que había en eso. No es que no había enfrentamientos, obvio. Hubo quienes estuvieron en contra, vos te acordarás, en contra del pacto, que generaron grupos, el Frente Grande, que había nacido como una oposición al pacto, el Modín, que también estaba con su cuestión. Sin embargo, acá se convivió.
Eso se extraña, ¿no? Esa convivencia. Los pactistas y antipactistas tomaron el toro por las astas, dijeron, bueno, está bien, esto ya ocurrió. El acuerdo de dos lo podemos transformar en algo más importante que un acuerdo de dos. Y yo creo que eso fue muy inteligente por parte de todos los bloques, tanto los pactistas como los antipactistas, porque los pactistas también tuvieron que adecuarse a algunas críticas a la situación del primer debate por el tema de la cláusula cerrojo, bueno, toda una serie de situaciones pero pusieron lo suyo para que no se quiebre, al revés, se dieron, porque además del pacto, el frepaso en ese momento se quedó con la incorporación de los tratados internacionales, la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, el Modín agregó la cláusula de Malvinas, parte de la negociación política estuvo en el acuerdo. Algunos los escandalizó en ese momento el sector Maridaca, pero es parte de la negociación política. Y lo que pasa es que la sociedad va evolucionando y va cambiando, y si la sociedad no se acomoda al momento histórico, nunca se van a sanar los inconvenientes que ha tenido para consolidar el sistema. Y en aquella época todavía estábamos en la transición democrática, porque todavía no estábamos en la época, como hoy decimos, a ver, ¿a alguien se le ocurre pensar en que está en peligro la democracia? No, tiene crisis, tiene problemas, tiene inconvenientes, pero no está en peligro la democracia. Siempre tenemos los anticuerpos para salvar a la democracia. Yo creo que ese punto es importante. Ayer decíamos en la conferencia, yo rescataba el artículo 36. Sí. La transición fue democracia, derechos humanos. Obviamente tenemos una gran deuda pendiente en materia económica y social. La pobreza que ha aumentado en Argentina, y creo que hoy todos tenemos un claro convencimiento de la importancia que tiene resolver los problemas económicos, y la sociedad está haciendo un esfuerzo para luchar con la inflación, cerrar el déficit, pero no está puesto en discusión lo que ya hemos conseguido. Como vos decís, hay insatisfacciones. Nos hemos dado cuenta muy clarito que aquello que decía Alfonsín, que con la democracia se cura, se come y se educa, era una frase de momento, porque salíamos de la dictadura, era una frase de entusiasmo, pero nos hemos dado cuenta que la democracia es una forma de gobierno, no resuelve los otros problemas. Los otros problemas hay que resolverlos, pero aquel espíritu de convivencia creo que merece ser recordado, y merece ser recordado ese acuerdo. Cuando se sigue pensando que hay grietas, se sigue pensando que hay confrontación, mucha gente dice tenemos que ir a un pacto de la Moncloa como en España, la frase es muy repetida. Nosotros tuvimos esta reforma 94. La reforma 94 es nuestro pacto de la Moncloa, por supuesto con otras características, y quedó, digamos, sellado en un nuevo texto constitucional muy importante, porque es casi un nuevo texto. Mantenemos la parte dogmática, pero hemos incluido también algunas otras cuestiones dogmáticas, más los nuevos derechos, etc. Había una polémica en su momento, si era una nueva constitución, la Constitución 94. Bueno, los constituyentes juraron por la Constitución del 53 con la reforma del 60, el 66, 98, 57. Es una constitución reformada, pero una amplia reforma. Creo que sí, vos lo marcabas bien. La Constitución española del 78 inicia la transición. Fue el acuerdo de inicio. Acá no fue lo mismo. Acá la transición se inicia con el juicio de las juntas. Pero hemos llegado a eso con todas las imperfecciones. No, por supuesto. Quedan cosas pendientes todavía. Muchísimas, pero bueno, lo importante es alcanzar consensos para ir superando este tipo de situaciones. Y los consensos se formalizan después de varios disensos. Por eso a veces cuando uno escucha, hay muchos disensos para lograr la solución de nuestro país. Bueno, estamos en un momento crítico, y este problema económico-social tan agudo que estamos viviendo trae como consecuencia diásporas. Y las diásporas se resuelven también dejando que esos disensos funcionen para poder alcanzar los consensos.
¿Y vos no crees que esta Constitución ha generado algunos institutos que permiten de alguna manera alcanzar esos consensos? Yo creo que sí, yo creo que es más participativa. La Constitución del 53 era republicana, representativa. La actual es más democrática y más participativa. También busca fortalecer el federalismo. Creo que esos puntos los tiene el diseño de instituciones. Fue una gran reforma política. Ya no tenemos elección indirecta de senadores ni del presidente. Tenemos una cantidad de instituciones, está la posibilidad de iniciativa popular, de consultas y referéndum, hay audiencias públicas, hay una sociedad más participativa. Hay muchas cosas pendientes, pero la culpa es de la Constitución o la culpa es de quienes no se adecuan a la Constitución. La Constitución, en definitiva, es un texto escrito donde están plasmados nuestras aspiraciones, donde está plasmado lo que queremos ser. Queremos ser una sociedad que mantiene el pensamiento liberal, demoliberal del 53, mantiene la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero quiere ser una sociedad más justa, quiere tener un rostro más participativo. Todo eso está escrito. Ahora, también tenemos una responsabilidad en los actores, ¿no? A vos te debe pasar igual que a mí como profesor de Derecho Constitucional. Los alumnos nos dicen, bueno, pero eso que dice la Constitución no se cumple. El tema es que debería cumplirse. Exacto. El tema y por supuesto quedaron deudas pendientes. Es como vos decís, si los actores de la política no actúan en consecuencia y dicen, bueno, este es mi programa de acción, que eso es la Constitución, y sobre la Constitución trabajan. Y bueno, y una de las cuestiones, que es una asignatura pendiente, que son los derechos económicos sociales, requiere fundamentalmente de tareas quirúrgicas en la política, donde los partidos políticos funcionen verdaderamente como usinas de contención. Los partidos políticos hoy están muy desgastados, están muy complicados. ¿Por qué? Porque hay diásporas internas que no se resuelven como se resolvían en otras oportunidades, donde a veces por la vía interna de las internas partidarias se lograban los consensos después de la lucha partidaria. Y hoy eso se ha terminado, las PASO han cambiado un poco el esquema de funcionamiento y me parece que no han dado el resultado querido. Fue un momento importante, pero no han dado el resultado querido. Cambió la gente también. Exacto. Cambió la sociedad. El fenómeno no es privativo de la Argentina. No estamos votando por partidos, estamos votando por espacios. Por espacios. Hace tiempo que votamos por espacios. Espacios que además no están legislados porque en el Código Electoral figuran como alianzas para una elección, pero no tenemos la figura de la coalición. Sin embargo, si miramos todo lo que ha pasado en el último tiempo, son grandes agrupaciones de partidos. Por supuesto que eso merece un debate. La sociedad va cambiando, la sociedad tiene cada vez más demandas. No es que no existan los partidos tradicionales, existen muchos, pero hay una crisis de representación y eso es uno de los puntos, por supuesto, en los cuales hay que trabajar, pero hay que poner la inteligencia a favor de eso. Yo me refería a que la Constitución en el 94, en aquellos puntos en que no logró acuerdo, que no pudo cerrar un acuerdo, porque las constituciones son normas muy abiertas, son normas de textura abierta, no es como el Código Penal que dice el que matare a otro será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años. Es decir, hay una estructura lógica de norma jurídica, de norma primaria, norma secundaria, sanción. Las normas constitucionales muchas veces son descriptivas, tienen valores, tienen principios, y claro, donde no hubo acuerdo, donde esos meses de convivencia acá, en esta casa,
no lograron un acuerdo. Yo cuando camino por los pasillos me acuerdo dónde estaba cada bloque. Me acuerdo dónde estaba el despacho del doctor Alfonsín, en la esquina. Donde no lograron un acuerdo lo remitieron a la ley. Claro, y después en la ley hace falta mayorías para ponerse de acuerdo. Algunas son mayorías muy altas y tardó mucho tiempo en salir la ley para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que al principio era un estatuto organizativo y después se declaró una convención. Pasó con los reglamentos de necesidad de urgencia, pasó, y ahora todavía tenemos cosas que no están resueltas. Por ejemplo, el ordenamiento fiscal federal, la ley de coparticipación, nada más ni nada menos. Claro. Tenemos déficit sobre esos puntos. Claro. Bien. Para ir cerrando un poco la charla, yo creo que hay algo muy importante que no podemos dejar de manifestar, ¿no es cierto?, que son el ingreso de los tratados internacionales y aquellos tratados internacionales que tuvieron en su origen jerarquía constitucional y la posibilidad de ingresar otro como ocurrió. ¿Qué visión le ves a esta perspectiva cada vez más recurrente a lograr que la internacionalización de los derechos humanos hayan prácticamente coaptado el derecho interno? Bueno, es una pregunta muy importante. Creo que nos tendrían que invitar a otra charla, pero voy a sintetizar. Creo que fueron una importante afirmación. La transición, sobre todo la primera etapa de la transición, fue democracia y derechos humanos. Lo primero que hace el doctor Alfonsín es ratificar los tratados, y la incorporación del constituyente fue en esa línea. Yo creo que a veces se confunden un poco las cosas. Me parece muy bien porque los derechos humanos son una nueva ética que legitima al derecho, pero a veces ha habido un exceso a considerar que las opiniones de ciertos tribunales internacionales estén por arriba del derecho argentino. Yo creo que nuestra Constitución sigue siendo suprema, es el arca guardadora de nuestras más sagradas libertades, el artículo 31 sigue vigente, el artículo 27 dice que los tratados internacionales se tienen que adaptar al orden público interno, y el artículo 75, inciso 22, dice que son complementarios y que no pueden derogar ningún artículo de la primera parte. Yo creo que es un tema que tiene un fuerte contenido simbólico. No es que la Constitución antes no protegiera los derechos humanos, tenía un capítulo muy generoso de derechos y garantías. Lo que pasa es que en Argentina se violaron y está muy bien que se haya hecho un esfuerzo sobre eso. A mí me preocupa un poco la exacerbación que a veces hay en algunas ramas del derecho que creen que directamente aplicando los tratados internacionales no hace falta conocer el derecho argentino. Los que conocen el derecho internacional, como vos, que sos un gran profesor, sabemos que primero hay que aplicar el derecho interno. Primero hay que aplicar el Código Civil, primero hay que aplicar el Código Comercial, hay que aplicar las leyes contenciosas administrativas, hay que agotar todas las vías internas y recién después se va al plano internacional cuando hay algún derecho conculcado. Lo que yo a veces veo en algunos alumnos es que se genera una tendencia a la simplificación, y si eso fuera así, bastaría con que un abogado conozca la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no tendría que conocer derecho, o ahí lo aplica directamente. Eso me parece grave y sucede en algunas ramas del derecho. Yo creo que hay que darse cuenta que un juez, cuando tiene un caso, primero tiene que aplicar el derecho interno aplicable al caso. Para eso tenemos leyes. Y después tiene que ir al derecho internacional. Sí, uno de los grandes temas es la armonización del derecho y tener en vista siempre las dos fuentes del derecho, la internacional y la nacional. Pero, claro, este es uno de los grandes temas, porque la Corte ha tenido su zigzagueo, donde con distintas integraciones ha tenido ahí interpretaciones, primero que eran negatorias del derecho
Internacional. Hace mucho. Eso hace mucho tiempo. Después vino el Mejía contra Sofovich, claro, y abrió, y fue pre-reforma constitucional. Y después, bueno, vino esta otra oleada que, donde hay como una especie de aplicación directa de la jurisprudencia internacional. Y una cosa es el llegar a los organismos internacionales, como vos bien decís, agotando las vías internas, que es la que permite verdaderamente decir, acá no se ha cumplido con la Convención Americana, por ejemplo, o con algunos de los tratados del sistema. Sí, a mí me parece que la Corte lo dejó claro en Fontevecchia. A mí me parece que la Corte lo dejó bastante claro en Fontevecchia. Yo estaba en España en esa época y algunos me decían, qué barbaridad, qué retroceso lo de la Argentina. Y yo tenía que salir a explicar, guarda, la Constitución argentina no dice como la Constitución de Paraguay o como la Constitución de Holanda que el derecho internacional esté por arriba de la Constitución. No, la Constitución argentina le da jerarquía constitucional a ciertos tratados, le da un rango especial, los tratados están por arriba de los leyes, pero la Constitución sigue estando arriba. Entonces, la Corte les dijo, en la Argentina, el tribunal máximo es la Corte Suprema. Para la aplicación de la Convención Americana está la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana no es un tribunal superior a la Corte Suprema Argentina. Y a mí me parece que eso... no quiero llevar a quienes nos están escuchando a una discusión entre internacionalistas y constitucionalistas. Sí. Ya verán que yo soy constitucionalista. Es un tema de gran debate por aquel criterio que ingresó García Ramírez en su momento en la Corte Interamericana. Falleció el año pasado. Sí, con el tema de el control de convencionalidad. Y este es un tema, bueno, que ha generado grandes debates y como bien decís, en Fontevecchia, bueno, tenemos siempre las opiniones encontradas con respecto a si está bien, está mal, cuál es la aplicación definitiva y hasta dónde el Tribunal Internacional puede llegar al examen del conflicto que se suscitó en el país, digamos, en el derecho doméstico, para revisarlo. Bueno, esta es una gran cuestión. Es tema de otro debate, como bien lo decís. No, es muy interesante. Yo creo que bienvenido el control de convencionalidad. El control de convencionalidad para mí no es otra cosa que una reafirmación del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, porque los tratados son superiores a la ley y a las normas. Creo que es así. Lo que pasa es que para mí la Constitución es suprema, es el arca guardadora de nuestras más sagradas libertades, y los tratados que van en orden a la Constitución están en la cúspide de nuestro sistema jurídico. Lo que la Corte no ha querido aceptar, y me parece que hizo bien, es entender que por arriba de ella tenga un tribunal, cualquiera sea, que pueda ser una suerte de cuarta instancia. Eso es lo que la Corte, porque me parece que esa pretensión de construcción jurídica de la Corte Interamericana ha sido válida durante la transición, sobre todo sobre algunos países que no tienen orden jurídico. Hay muchos países de América Latina y de la región que tienen un estado institucional, de estados fallidos, de estados cadentes. Me parece que ahí la Corte cumple un valor, pero la Argentina es un país con una tradición jurídica. Nosotros teníamos constitución en 1853, voto universal, secreto y obligatorio en 1912. Hemos tenido épocas oscuras, hemos salir de ellas a través del voto y de la Constitución. Me parece que es muy bienvenido esta valoración que tenemos, pero tenemos que cuidar también nuestro orden jurídico. Tiene que haber una armonización entre el orden jurídico interno y un orden internacional, pero tampoco por eso abrirnos absolutamente a que el orden internacional que sea el que rija directamente en nuestro país. Bien. Bueno, tenemos que ir. Sí, por ahí nos estamos, nuestras
veleidades jurídicas nos llevan adelante en este tipo de cuestiones, donde es un tema que sí da para mucho, hay mucha tela para cortar. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alberto, y por supuesto estamos muy contentos de tenerte siempre en nuestra casa en Santa Fe, que como bien lo decís, la has recorrido en la época de la Convención Constituyente, pero también la has recorrido permanentemente con tus charlas, con el debate profundo del derecho constitucional que se hace en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNED. He venido muchas veces acá al posgrado y al grado, y la verdad que ayer lo que más me gustó de la charla a la cual me invitaron fue poder hablar con los alumnos, que es lo que en definitiva un profesor. Yo tengo una vida profesional, he sido abogado, juez, pero lo que más me ha gustado y lo que más me ha enriquecido ha sido mi vida como profesor universitario. Así que ustedes me dan la oportunidad de estar acá compartiendo ese aspecto y por eso estoy muy agradecido.